Bien, buenas tardes. 4 de la tarde y unos minutillos. Bueno, voy a ser breve la presentación de nuestro invitado de primera hora de la tarde, Francisco Morales Lomas, a quien conozco y sigo y estoy encantada de que esté esta tarde también con nosotros. Él es profesor titular de la universidad en el área de educación, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el área de didáctica de la lengua y la literatura española. Bueno, ¿se llama así ahora, didáctica de la lengua? Sí, el área sí. Genial. Y, en fin, académicamente, Francisco Morales Lomas se caracteriza por estar ahora mismo, creo yo, entre las personas que más están publicando sobre literatura contemporánea en general y poesía en particular. Yo tengo aquí una nómina de obras recientes que abarcan desde Machado, Emilio Prado, Vicente Alexandre, en general incluso sobre crítica también contemporánea, Pablo García Baena, incluso, por supuesto, también el teatro, todos los géneros están aquí representados, con esta obra de Ánthropo muy reciente también, Dramaturgos entre dos milenios, y básicamente creo que justifica también su presencia aquí el que formase parte de la pareja, del grupo que montó que elaboró junto con Alberto Torés esa obra tan citada estos días aquí, Poetas del 60, una promoción entre paréntesis, escrito esto entre paréntesis, estudio y antología, que bueno, es una de las obras que postulan y propone a Rafael Ballesteros en esa franja y con esa concepción. Y luego, pues, en 2020, en la editorial EDA, pues publicó o formó parte también como coautor, junto con Julio Neira y Rosa Romojaro, de los estudios sobre la poética y la narrativa de Rafael Ballesteros, con lo cual creo que es idóneo para inaugurar esta tarde y a ello, por supuesto, acompañar su labor también presente en estos días en la Asociación Internacional Humanismo Solidario y también la Asociación Colegial de Escritores de España, con la cual también está vinculado. Nada más, Paco, no me voy a extender. Nada, muy bien. Y muchas gracias por venir y estar aquí. Nada, gracias. Bueno, buenas tardes. Decía Eugenio Dors que a las 8 de la tarde en Madrid o daba uno una conferencia o se la daban, ¿no? Aquí a las 4 de la tarde o duerme uno o no es español, de manera que yo voy a tratar de despertaros de la modorra porque realmente es una hora... yo a esta hora normalmente estoy tumbado desde hace muchos años y no sé si voy a seguir tumbado durante la conferencia, espero que no. Bueno, lo primero es agradecer a Pepe Lara y también a Belén y por supuesto a Pedro Jesús la invitación y desde luego a Rafael, ¿no? Estoy muy agradecido de estar aquí con vosotros esta tarde y también estoy agradecido de oír, creo que por primera vez, al rector hablar de poesía y además hablar muy bien de poesía, ¿no? Porque estamos en una época en la que solamente se habla de la técnica y de los inventos y hay un invento que yo creo que fue el primer invento, que fue la poesía, ¿no? Y la música. Y es bueno que hable el rector de poesía. Ojalá esto se contagie y lo oyen las autoridades civiles y militares de la Junta de Andalucía y trasladan todos los esfuerzos que venimos haciendo desde la Asociación de Escritores y Críticos Literarios para que estén los autores contemporáneos en los centros de primaria, de secundaria y en la universidad, porque, por desgracia, eso no es así hoy día. Recuerdo hace unos meses que preguntaba en clase delante de 80 alumnos quién conocía a Antonio Soler y no lo conocía nadie. En Málaga, los alumnos de la universidad no conocían ninguno a Antonio Soler, al poco tiempo de haber recibido
el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Literatura por su obra Sur. Es aterrador esto, ¿eh? Bueno, en eso estamos luchando desde hace mucho tiempo, tanto la Asociación Colegial como la Asociación de Críticos, con desigual fortuna, porque cada vez que llega un nuevo dirigente hay que explicarle toda la película, y la verdad que llega un momento que uno se cansa de explicarle películas a nadie, porque llega ya un momento en que te das cuenta que no hacen caso. El último intento fue con el consejero hace 2 años de Educación, con la Dirección General de Formación del Profesorado, con la consejera de Cultura, y la verdad que da igual, es como un frontón. Bueno, antes de comenzar propiamente lo primero que quiero hacer es agradecer también todas las referencias que ha habido a poetas del 60, una generación, o más que generación, no es una generación como tal, es una promoción, entre paréntesis. Nosotros no hablamos de generación, hablamos de promoción, y entre paréntesis tiene todo su sentido, porque es un paréntesis en el sentido de que los novísimos vinieron a anular todo lo que se había hecho después del 50. Entonces es como si no existieran, cuando, como hemos visto ahí, hay una serie de poetas relevantes, muy relevantes, y algunos han sido muy considerados desde el punto de vista nacional, con, no sé, el caso de Diego Jesús Jiménez, en 2 ocasiones ha tenido el Premio Nacional de Poesía, o el caso de de Antonio Hernández, que ha tenido en 2 ocasiones el Premio Nacional de la Crítica, y el último libro pues también fue Premio Nacional de Poesía. Y evidentemente todo esto pues nos hace incidir aún más en la idea esta que estamos explicando. Pero yo querría hacer una primera consideración sobre la obra de Rafael Ballesteros. Me parece que no lo ha dicho nadie hasta ahora, y es el hecho de que en la obra de Rafael Ballesteros, al hilo también de lo que se ha dicho en su momento sobre la poética de algunos autores, como en su momento Luis Rosales o Octavio Paz o Ernesto Cardenal, que hablaban y también el propio Antonio Hernández, hablaba de poesía total, referida a su obra. ¿Y por qué esto de poesía total? Porque se ha considerado siempre en este ámbito que cuando hablamos de poesía total hablamos de una poesía en donde caben todos los géneros. Cabe propiamente la poética literaria, desde el ámbito pues, de la fonética, la sintaxis, la semántica o los paratextos, pero también los elementos narrativos, los elementos dialógicos, que en la obra de Rafael Ballesteros son fundamentales. Su poesía siempre se está dialogando, y los elementos ensayísticos, que también aparecen. Entonces, cuando hablamos desde esta perspectiva, debemos considerar la obra como poesía total. El concepto de totalidad es un concepto, aunque se ha estado utilizando este concepto a lo largo de la historia literaria, pero es un concepto que fundamentalmente se acuña en Alemania en el siglo XIX, cuando Tandorf, en 1827, habla de estética y doctrina de la cosmovisión y el arte, y se inventa el término en alemán Gesamtkunstwerk, que significa obra de arte total, en donde, bueno, en ese caso habla de combinar música, poesía, dramaturgia, arquitectura y pintura. No obstante, esa fusión de arte, ya digo, se ha estado desarrollando en muchos casos a lo largo de la historia, aunque no han hablado específicamente de ese concepto. Y también el caso de Wagner, habló en su momento el compositor de obra total. Pero ya digo que se ha retomado ese concepto en los últimos años, y yo pondría como ejemplo no solamente la poética de Rafael Ballesteros, sino también esa poética a la que hacía referencia anteriormente de Nueva York después de muerto, de Antonio Hernández, que recibió el Premio Nacional, con ese diálogo entre Rosales y Hernández, enhebrándolo
con todos los géneros literarios, el ensayístico, etc. Esto es algo que yo creo que habría que abundar en la obra, en el diseño, digamos, ensayístico de Rafael Ballesteros habría que profundizar. Yo me voy a centrar fundamentalmente en una obra, en la última obra, para analizar algunos elementos que considero esenciales, que son el jardín como aleph del sujeto poético y las aporías de la existencia y los binarismos que nos permitirían discernir la lógica del lenguaje y aspirar a comprender su mundo. Creo que los principios están claros, tanto como las dudas, porque la idea de conceptuar es análoga a conjeturar y dudar. Colegimos así, por tanto, como decía Wittgenstein, que la esencia se expresa con la gramática. Pues bien, en el caso del jardín como aleph de ese sujeto poético, la construcción del pensamiento y sujeto poético en Jardín de Poco nace de un conjunto de aporías que delimitan un contexto sémico, un campo, terreno de juego, un espacio, una estructura, un sistema que es el propio jardín. Un recurso de tan evidente raigambre clásica que aquí también deviene cerrado, como el de Emilio Prados, Hortus Conclusus, que ha sido también estudiado, por ejemplo, en Hortus Conclusus, el jardín cerrado de la cultura europea, de 1993, y en obras como Paradise as a Garden in Persia and Mughal India, de Moynihan, o John Harvey, Medieval Gardens. El cerramiento puede ser debido a la demanda de intimidad o para facilitar la meditación o para proteger aquello que encierra. De todo ello participa en la obra de Rafael, pero también como asidero de la existencia y como conjunto de entidades relacionales que configuran su visión del mundo. En el caso de Boccaccio, por ejemplo, en el Decamerón, el jardín es ambivalente, tiene reminiscencias medievales, pero también renacentistas. Y en su faceta medieval, el jardín se encuentra cerrado y protegido entre animales, en forma geométrica irregular. Colonna, por ejemplo, en El sueño de Polifilo, detalla con todo pormenor ese jardín imaginario. En este libro aparece como el estandarte de los humanistas del siglo XV y será la base de los nuevos jardines del Renacimiento. El jardín de Venus, la hipnerotomaquía, es una versión profana del Hortus Conclusus, símil que desarrolla en la escena del culto a Venus y su hijo. Otra obra fundamental, por supuesto, es la de Pedro Soto de Rojas, del año 1652, Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, publicada en Granada, donde se aborda la temática del jardín en la tradición renacentista, en ese extenso poema de raíz culta y gongorina, pero también en el Prados, en el jardín cerrado de 1940-46 de Prados, en donde ahí el concepto de jardín giraba simbólicamente en torno al árbol de la vida. Hay un prólogo de Larrea que lo define muy claramente como ese entorno de un árbol que cuando bien lo singularicemos resulta ser el árbol de la vida, y ese árbol, dice, es la parte por el jardín es el hombre. Hay en el jardín de Rafael Ballesteros, con ese sintagma preposicional de poco, que quiere resaltar su nimiedad, otro concepto parece poco más avasallador. Cuidado con las aporías. Un concepto, un conjunto sígnico que vincula las características semióticas determinadas a partir de un eje de binariedad donde las aporías conforman un sentido de lo poético y del ser en sí en su relación con ese conjunto que lo determina. La poquedad no es una construcción fugaz o transitoria. El poeta tiene muy claro que en sus construcciones antitéticas, y son constantes, crecidas de ese espíritu aporístico y paradójico,
Son intentos de colofón y construyen un mundo con un sentido clarificador. Existe un juego de ambivalencias entre ese jardín como fiel reflejo de la existencia y la inexactitud de considerarlo como algo indigno por su nimiedad, pues su secreto conforma un paradigma de enorme sentido y fortaleza. Sabemos que es un espacio limitado, como nuestro mundo, nuestra existencia, nuestro ser de las cosas. El Aleph del poeta está construido con palabras. Su valor conceptual, su sentido último, sus ambivalencias sígnicas, sus interpretaciones y sus correlatos. Ya decía Wittgenstein en su tratado lógico-filosófico y en su obra Sobre la certeza, que la esencia se expresa en la gramática y lo que aparentemente tiene que existir pertenece siempre al lenguaje. Siendo este la concentración de lo finito, también Van Benist había dicho que el sujeto se constituía en y por el lenguaje. El lenguaje no es posible, dice Van Benist, sino porque cada locutor se pone como sujeto y remite a sí mismo como yo en su discurso. La misma razón de ser para que en el poema 47 de Jardín de Poco Ballesteros recobre ese sentido y colija que las palabras son el asidero, el parabién, el asa del todo. Dice, si una palabra opaca y auroral, misteriosa, fluida, alumbrada, una palabra radiante que empezara a crecer como una Biblia o un río o un incendio que arrasara abrojales y espinos, y cuando el valle ya terso y sosegado, el poema naciera para ser una oferta de paz y amor para los hombres. De modo que la metaliteratura y los elementos ensayísticos van conformando también su propio jardín vital. Y cuando Rafael Ballesteros nos remite a su contexto sígnico de Jardín de Poco, está creando la contemplación de su propio yo. Se está definiendo a sí mismo su verdad y su razón de ser en la palabra. Y el objeto Jardín de Poco delimitará su fundamento trascendente. Pues como decía Peirce, delimitando el concepto de verdad. Truth is the conformity of a representant to its object, it object, mind you. El sujeto Rafael Ballesteros se construye a través del jardín. Es el jardín, su verdad y su mentira, lo que Greimas y Courtet llamaban la categoría de la veridicción y sus correlatos. También en el Aleph de Borges, como en el Jardín de Poco de Ballesteros, están todos los lugares y su interpretación del ser y del mundo, siendo aquí el lenguaje un factor de creación de verdad, tanto como creación del sujeto poético, como por ejemplo cuando dice en el poema 37, cuando llego al filo del jardín, qué poco todo, qué se hizo de mí. Su delimitación es la del propio ser, un ser que por otra parte siempre está haciendo preguntas, siempre duda, porque el ser en sí crece en la duda, ya que, como decía Nietzsche, toda convicción es una cárcel. Y Aristóteles, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Ballesteros, preclaro en sus dudas, se pregunta en el poema 39, ¿quién sabe lo que es? ¿Cómo se nombra? ¿Con un sonido o con un pensamiento? Si algo se dice del mundo, ¿el mundo se contrae o se expande? Son las aporías que Ballesteros comunica que, según Wittgenstein, en su obra Sobre la certeza, tienen una resolución o no de alcance que podría invalidarlas. Por ejemplo, dice en el 114 Wittgenstein, quien no está seguro de ningún hecho tampoco puede estarlo del sentido de sus palabras. Y en el 115 señala, quien quiera dudar de todo ni siquiera llegaría a dudar. El mismo juego de la duda presupone ya la certeza. En la lírica de Ballesteros, la duda siempre es creadora. Por tanto, incluso cuando todas las certezas han sido reveladas, esta
va a permanecer. De ahí que en el poema 39 diga: «Cuánto queda por aprender y una vez sabido por dudarlo». Y el 46 vuelve a insistir, creando un matiz muy eficaz que delimita una certeza en lo humano y siempre en la autenticidad, pero en su antítesis queremos entender lo complejo y casi a veces inhumano que es la duda. Dice Ballesteros: ya comprendo solo en lo simple y humano la verdad y en lo demás la duda. Y en ese espacio mítico del huerto conclusus, nimio, pero no mísero ni relaxo, continuamente referenciado y definido, es donde se construye esa verdad a través de los siguientes semantemas. Primero, es un jardín austero, es decir, sobrio, incluso áspero, montaraz, sin gusto, destemplado. Dice el poeta: mi pequeño paraíso terrenal, austero y desabrido, pero donde tiene grandes esperanzas depositadas, porque en él va a encontrar los atributos que le permitan andar esa jornada, de modo que en él buscará alimentos vitales, habla de aceite, de fruta, de vino, y espirituales, el sosiego y el acogimiento de la brisa. Un concepto de la brisa muy renacentista, pues por ejemplo está muy presente en San Juan de la Cruz, en el cántico espiritual, acaso en el silbo de los aires amorosos. Ballesteros dirá en sus versos: buscaré la fruta milagrosa, el aceite y sus ánforas, el vino sosegado, la brisa acogedora. En consecuencia, no es un mundo austero y desabrido si nos proporciona principios y esencias. En segundo lugar, además, este jardín de poco también es tierra de promisión, es decir, de ofrecimiento, de invitación, donde se cumple algo ya fijado. La tierra que en la Biblia Dios prometió al pueblo de Israel también era una tierra fértil y abundante. Y el poeta colombiano Jesús Eustacio Rivera, en La Vorágine, el autor de La Vorágine tiene un libro de poesía titulado precisamente así, Tierra de Promisión, en donde habla lógicamente de Colombia. En el soneto prologal, por ejemplo, dice: soy un grávido río y a la luz meridiana ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje, y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje se oye la voz solemne de la selva lejana. Existe en esta intuición de tierra de promisión una construcción de lo primigenio y auroral, de un territorio que nace para la creación de un mundo propio, aceptado en su nimiedad, aceptado en su humildad, pero como una molécula sémica de carácter lumínico desde la que todo se inicia, bueno para la salud y ajeno a las sacudidas de los espasmos. Y así dirá Rafael: tierra de promisión donde siempre habrá luz, no hace frío y este insano temblor no se conoce. En tercer lugar, es una tierra amada, un pedazo de tierra que al mismo tiempo nos ha creado, a pesar de ser arruinada, empobrecida, se le ha explotado, etc. Pero no por ello indigna de ser andada, muy al contrario, porque en su esencia está depositada y está representada la dimensión axiológica de la existencia, la ética y la estética, la libertad, la potestad de hablar por voluntad, la reflexión, el calor, la esencia vital. Así dirá el poeta: ven a mí, tierra esquilmada, no abandones a este anciano, entre tu libertad y sus albedríos tenga yo tu calor, el hálito indeciso de tu vida. Otro de los elementos consustanciales en los que me quiero centrar brevemente, el tiempo que tenga, que son poco tiempo, 5 minutos, aunque hay bastantes páginas,
ya podrán leerlo en su momento, son esas aporías de la existencia, en torno a dos elementos fundamentales que constituyen lo que considero que es la episteme propia de Rafael Ballesteros y que conforma el discurso de la existencia como una teoría del conocimiento que no naciera de un pensar discursivo, sino de una absoluta convicción, o sea, la epistemología del ser, a través de esos binarismos que son muy típicos en él y que proceden claramente de la época áurea. Por ejemplo, el primer binarismo, luz, sombra, vida, muerte y sus variantes. Desde el primer poema, lo oscuro tiene en sí mismo su propia sombra de sol, dos emas que generan una dialéctica muy propia del manierismo a través de ese juego de luces y de sombras con la claridad de lo oscuro, el relato de lo más oscuro, de la muerte. Lo lumínico no se reduce al ámbito de la luz, sino también a todo ese conjunto de antítesis asociadas a la muerte, a los espejos que bifurcan lo oscuro o lo luminoso, que se concentra en esa paradoja de la existencia. Esta unión explosiva de conceptos lumínicos y sombríos es, lógicamente, de una axiomática regambre manierista, que aunque haya ya precedentes en la estética renacentista, por ejemplo, en Fernando de Herrera está la dialéctica del fuego y, en el caso de Garcilaso, la del agua. Pero también la dialéctica de la luz y la sombra está presente en una amplia cobertura medieval desde Homero y Virgilio. Y no se puede olvidar que este encuentro del ser con la oscuridad lo es también con lo pequeño, a través de la construcción de una identidad que permite adentrarnos en el espejo del yo. En la propia oscuridad se manifiesta la luz, pero también en la mañana soleada se puede avisar la muerte. Voy a saltarme algunas páginas y me voy a centrar en otro de los binarismos que considero que es muy interesante. El binarismo que define perfectamente este libro es el binarismo anciano-niño-rapaz. A partir del poema 30, el binarismo viejo-niño o anciano-rapaz está inmanente en toda la obra a través del juego de antítesis que buscan la construcción de un conjunto de semas inherentes que expliquen el proceso vital, la percepción binaria, dos sistemas que tratan de darle sentido al todo. Advierte el poeta al anciano, la conciencia de sí, no des un paso, anciano, prohibido es el lugar indeciso. Es la presencia ante la fluctuación de los contrarios, la tierra movediza, donde el amor y el hacha se concitan tanto como el trompo y su cuerda o el hervir y el fuego. No hay nadie que los separará, como trata de concitar en su pregunta retórica. ¿Quién los separará? Porque claro, esta es la vida que se pisa. Y en este anticipo del poema 30 el niño surge a través de las estructuras sintácticas paralelas o con el deambular de la antítesis para definir el espacio simbólico del terreno, el juego que es la existencia, el jardín abierto para pocos, espacio parco y pobre, definido por su negación, ni linda, ni esteros, ni tampoco se abre, ni se ofrece a vacíos, pero que concita la cuna y la mortaja. En ese conjunto de binarios están las edades del hombre y sus límites respectivos. Este niño que juega afanoso en su tierra es todo yo en pura adivinanza. El yo poético bucea en las proposiciones binarias que expliquen su mundo. Existe esa voluntad de ahondar en una gnoseología, y la simbología de las proposiciones le permiten este encuentro que, como en un espejo que recogiera su imagen histórica y la de la proyección de ésta, pone frente a frente al anciano y al niño. Dice, mira al anciano el niño, y también el anciano al niño lo contempla en un camino de encuentros, porque es evidente, como dice el poeta, que ese niño que juega afanoso en su tierra es todo yo en pura adivinanza. Están en el interior de ese espejo. ¿Y qué perciben?
una luz sin sombra, y siempre construyendo ese encuentro desde la estructura dialógica que les permite el desdoblamiento del ser, niño, anciano, allí y aquí, y el poema como lenguaje. A medida que la palabra crece y se multiplica en el poema, el espejo se va resolviendo. El poema alcanza su sentido cuanto más pérdida la vida. Vivir en las palabras es la forma de alcanzar una naturaleza de sentido y, por tanto, una iluminación. Una palabra que, como dirá en el poema 47, naciera para ser una oferta de luz y amor para los hombres. A uno y otro les falta su contrapeso, su resarcimiento, su contraparte. Ninguno de los dos comprende. Cada uno conoce la proposición, pero ignora la del otro. Es una aporía que no tendría, lógicamente, como todas las aporías, ninguna resolución. Y así debe ser, porque en su antítesis genera una confluencia de sentidos y significados. Todo un sistema de relevancia. Y a lo largo del poemario hasta el final forman un complejo sémico y un orden paradigmático, aunque siempre nos quedará la duda, como diría Wittgenstein, de que lo que se expresa con el lenguaje no podemos expresarlo nosotros a través de él. El niño levanta los ojos de la tierra, el viejo solo ve la evidencia. Son las dos caras del espejo que no se refleja a sí mismo, sino que concita en su unidad una historia de vida. Si Ovidio distinguía entre los seres que miran a la tierra y los seres que miran al cielo, también en esa estructura binaria, el niño levanta los ojos y el anciano mira a la tierra. Ese jardín de poco, su parco, aliño y el mundo, todo que real se mueve. Son dos visiones que, lejos de ser diferenciadas, dan sentido a la existencia. El rapaz, en su ofrecimiento universal con la música más alta, la palabra; el anciano, buscando el fulgor de la evidencia, su sustancia. Y ambos mundos son el mismo, si acaso reconducidos por la memoria y el presente. De ahí que exista esa voluntad, el auscultar ambos, lo que fue y el ahora, el allí y el aquí, y el tropel de vida, y la gran pregunta retórica: ¿qué incidencia tiene? Dice el poeta, lo que fue con el ahora, y aún más, cómo condensar, cómo descubrir un nuevo sentido a esa síntesis. Pero existe una respuesta evidente para el yo poético: solo resta seguir, mirar gustoso y lento el jardincillo y el rememoro de aquellos años de juventud, tan escuetos como luminosos, tan radiantes como inadvertidos, por hermosos fugaces. La fugacidad de todo lo que fue y la pregunta sobre el sentido de la memoria para tratar de darle sentido al círculo de la vida, sus respuestas y, una vez obtenidas, la negación de las mismas, las dudas. Quizás sean las palabras de Heidegger las que nos ofrezcan la explicación y la síntesis en Tiempo y Ser, cuando dice lo siguiente: el ente constituido esencialmente por el ser en el mundo es él mismo en cada caso su ahí. En su sentido corriente alude el ahí y al aquí y el allí. El aquí de un yo aquí se comprende siempre por un allí a la mano en el sentido del ser, curándose de, dirigiendo y desalejando relativamente a este allí. La especialidad existenciaria del ser ahí, que de tal suerte determina su lugar, está fundada ella misma en el ser, en el mundo. El allí es la determinación de algo que hace frente dentro de un mundo. Un aquí y un allí son posibles en un ahí. Ese jardín de poco, espacio para el encuentro y la reflexión existencial, siempre connotada por lo empírico. Es la experiencia del ser, es un espacio, lo que concita los sentidos,
pero desde luego con la historia de un tiempo, siempre como experiencia personal. Por tanto, paso también unas cuantas páginas, son dos verdades profundas, pero en el fondo son la misma, y entre ambas construyen su razón, el sentido del ser, que no es otro que alcanzar esa luz que tanto se magnifica y surge entre las sombras de esa infancia. La luz anhelante, hálito o soplo que se pide para comprender el mundo, su desespero, su fruición. Pero en esa petición hay una espera. La espera de mirar en el pozo del té, en el fondo de la ingrávida taza de plata y oro por las hojas que allí se consumieron, y ese será el momento cuando llegue la noche, te llegará la luz. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Morales Loma por despertarnos efectivamente en esta hora tan mala. Pasamos al turno de preguntas y de comentarios. ¿Tenéis algo que queráis comentar por aquí? Sí, Andrés, gracias. Un momentito, Andrés, que traemos para acá el ordenador. En primer lugar, me gustaría darle las gracias. Ha sido cuanto menos entretenida y la he disfrutado mucho. No obstante, por defectos de formación, ¿no?, que vengo, en mi caso, de filosofía, sí que hay un tema que me gustaría darle un par de vueltas tan solo, no es ningún tipo de corrección ni nada, sino que me ha llamado un poco la atención en la última parte, en la cita de Heidegger. Cuando ha citado usted El tiempo y el ser, de Heidegger se ha basado en la parte del texto, ¿no?, que está Heidegger explicando el Dasein y además el ser a la mano, ¿no?, el Zuhänderheit. Concretamente en esa parte de Heidegger creo que se puede identificar que justamente lo que hace el Dasein o el ser aquí, ¿no?, que es el advertir que hay otros objetos fuera, hay otro objeto externo, hay un mundo exterior, pero es un tipo de advertencia, advertir como adversario, estar enfrente. Y pienso que a lo mejor sería mejor habernos movido, pues, como idea, únicamente, o por lo que le pueda suscitar a usted, a otros puntos de la obra, en concreto ya esta de ser y tiempo, ¿no?, que sería cuando Heidegger habla de los claros. Los claros es justamente, él utiliza la expresión Lichtung, los claros es concretamente ese punto en el que el Dasein ya está conformado, ha advertido su realidad, pero, y aquí hay un punto bastante interesante, se encuentra reunido otra vez, ¿no?, un tipo de existencia quizá un poco más cálida, porque ya no es un advertir, en el sentido de adversario, no de tenerla enfrente, sino de estar reunido, acompañado con los demás. Entonces, sencillamente, cuando usted expresaba la idea del jardín, que me gustaba mucho como lo hacía y me encantaban las citas, por cierto, me encantaban las partes de Wittgenstein, no obstante, creo que a lo mejor la idea de esto del claro quizá pudiese perfilar un poquito ese punto. No sé si le sirve de algo comentario, pero no he podido evitar decirlo porque además estaba frito por comentárselo y muchísimas gracias por su ponencia. No, muchísimas gracias por tu intervención, ¿no? Realmente yo desde hace algún tiempo estoy trabajando en la filosofía de Heidegger, sobre todo a raíz de que durante un periodo de tiempo he estado escribiendo una novela, que espero que salga pronto, en donde trato de analizar pues, un poco su pensamiento en relación a una historia sentimental que todos conocerán, en su relación con Hannah Arendt y con todo ese proceso del nacimiento del idealismo en el sentido más puramente alemán, ese idealismo alemán que lo lleva a Hölderlin y a estimar de una manera extraordinaria la poesía de Hölderlin, a considerarlo como el poeta total también en ese. Pero yo, al relacionarlo con la poética de Rafael Ballesteros,
quería tener muy presente ese juego del allí y del aquí en el ahí, en ese jardín de poco, ¿no? Como un elemento referencial en el que se juega con la estructura de niño-anciano. El niño, lógicamente, es el aquí, el anciano es el allí, aunque los dos están presentes en el ahí, en ese juego binario que hay, ¿no? Entonces, este fragmento me parecía muy alusivo a ese pensamiento que yo había estado observando en todo el libro, a lo largo de todo el libro, porque es permanente, ¿no? Rafael Ballesteros está ahí permanentemente en esa especie de diálogo subterráneo, a veces directo, ¿no? Pero otras veces es un diálogo diferido, y está conformando el ser en sí, ¿no? Ese Dasein, el estar ahí, ¿no? Está conformando ese estar ahí. Es el anciano que no se resiste a dejar de estar, pero que a la vez quiere entender su propio mundo. Entonces, claro, ahí las referencias a Martin Heidegger son fundamentales, porque si por algo se define esa obra tan extraordinariamente compleja, en donde, por otra parte, como diría Wittgenstein, el lenguaje es determinante en el sentido de que él crea lenguaje ahí, crea palabras que no existen en el idioma alemán, para intentar de explicar su pensamiento, su filosofía del ser. Yo veía que ahí había una raíz profunda y que había algo que determinaba. Evidentemente ahí considero que podría ser una vía de investigación muy interesante para futuras personas que quieran profundizar, el incidir en los elementos de relación entre la poética, digamos, de Heidegger, también en relación con el idealismo de Hölderlin, en relación a la poesía de Rafael Ballesteros, sería una temática muy interesante, ¿no? Pero ha sido un elemento, digamos, con el que yo trataba de definir ese mundo, ¿no? Ese mundo que aparentemente puede dar la impresión de que es un mundo en contradicción, pero es un mundo en contradicción porque todo el mundo es una pura contradicción en sí, pero con sentido. Esa aporía que no es necesario resolverla porque no tiene ningún interés en resolverse. Cuando hablamos de la luz y de la sombra, que de la sombra sale la luz y de la luz la sombra, evidentemente, si nos vamos a los agujeros negros son lo más oscuro que hay, sin embargo, su cantidad de luz es terrible, ¿no? Hasta el punto que deshace o se lleva todo lo que pasa cerca, ¿no? Entonces, quiero decir que no es una contradicción en sí, sino que lo que hay es una forma de definir lo que es la esencia del ser humano en la Tierra una vez que existe. Y la verdad que, aunque Heidegger en muchos aspectos, sobre todo con esa tendencia que existe a resolverlo todo en blanco, negro, en muchas ocasiones, no se ha llegado a entender ni siquiera a leer por el hecho de que en el año 33 se afilió al partido nazi, ¿no? Y no abdicara del nazismo durante toda su vida, a pesar de que hubo muchos que... Y sin embargo, luego, filósofos del Partido Comunista lo reconocieron como uno de los grandes pensadores del siglo XX, si no el más grande, uno de los más grandes, ¿no? Todo el existencialismo que vino después de él, pues así lo reconoció, ¿no? El mismo Sartre. En fin, es una forma de ver el mundo que yo al leer a Rafael vi que tenía esa conexión y por eso quise poner esos ejemplos. Así que muchísimas gracias y me ha encantado tu intervención, ¿eh? Paco, enhorabuena por esta magnífica intervención. Hay algunos aspectos que
indudablemente escapan, ¿no?, a todo lo que sería una explicación totalizante, ¿no? Pero a mí hay uno que me llama poderosamente la atención, y es que la identidad entre el nacimiento del poema y el inicio de la muerte, por ejemplo, en el poema 44, escribir una palabra y gime, no gime, solo un silencio, hay solo un silencio que anuncia que el poema nace o la muerte se inicia. Y por otra parte, la ambigüedad que troquela todo lo que serían las imágenes espejantes en el texto, que nos llevarían o nos conducirían a un mundo que es el mundo de Álvaro Cubillo de Aragón, por ejemplo, o más moderno de Dorian Gray, ¿no?, donde el espejo que tienes enfrente produce una imagen que va degradándose y poco a poco, mira cómo termina el poema, muerto allí en el espejo, ya desaparecido, presente aquí y vivo en la palabra. Es decir, esta contraposición entre el cuadro que va perdiendo la vida que el sujeto conserva, o en el caso moderno, en el retrato de Dorian Gray. Creo que son dos elementos que podrían también en ese sentido señalarse. El autoespejamiento es un autoespejamiento que conduce de alguna manera a la desaparición, a la muerte. Y en este sentido creo que de alguna manera subyace en el poema de Rafael Ballesteros esa especie de imagen constreñida a través del retrato de Dorian Gray, pero que yo creo que podría venir también de Álvaro Cubillo de Aragón. Sí, hay evidentemente muchas claves. Yo me he centrado en algunos y en algunos casos pues he saltado páginas y tal. Hay muchas claves que redundan en esa dinámica, ¿no? En esa dinámica, sobre todo desde el punto de vista metaliterario, de la trascendencia que tiene la creación del poema en relación a la propia existencia y la propia creación del lenguaje, ¿no? En ese juego de dinámicas entre creación del lenguaje, digamos, proyección hacia la existencia y a la vez finalización del ser, ¿no? Es una simbiosis muy interesante que además él aborda desde esa perspectiva metaliteraria de tipo ensayístico en algunos de esos poemas, que pretende darle pues un sentido que va más allá de lo puramente referencial a elementos vitales, geográficos o locales, ¿no? Entonces, ahí es donde creo yo que es donde alcanza su mayor proyección simbólica, su mayor valor, ¿no?, cuando se produce esa reflexión, porque si no quedaría meramente en un ámbito de antítesis o de binarismos que se están enfrentando continuamente, evidentemente sin resolverse, porque no hay posibilidad de resolución en algo que siempre es contradictorio, ¿no? Mi más sincero reconocimiento, agradecimiento. Yo le tengo un especial cariño a ese libro, ¿no? Lo escribí muy, es decir, exigiéndome la máxima lucidez, ¿no? Y acepto como una iluminación extraordinaria la tuya de la poesía total, de plantearlo así. Porque yo me preocupó que en el Jardín de Poco el anciano se fuera haciendo sin el niño poco a poco en los poemas, ¿no? Y hay una serie de poemas iniciales de Jardín de Poco donde el niño no aparece, donde el desdoblamiento no se produce, sino que hay un acontecimiento, un redoblamiento de acontecimientos que hacen que conozcamos qué significa este anciano, qué ha sido de su vida, qué piensa, qué vive. Y cuando lo sabemos, se inicia el desdoblamiento del anciano, que es el niño. Y el niño empieza a vivir
mientras el otro va dejando de vivir. Y por tanto la vida sigue a pesar de la muerte, ¿no? Es esa la totalidad que yo quería decir, ¿no? Y creo que aciertas con ese planteamiento, me parece absolutamente brillante la idea. Muy bien. De manera que muchas gracias y enhorabuena, más sincera. Gracias. Es verdad, es a partir, si no recuerdo mal, el poema 30, cuando ya empieza esa especie de diálogo o dialogía entre ambos, ¿no? Pero hasta el poema 30 es el anciano quien realmente ocupa todo el espacio. Sí, así es. Pues muchísimas gracias al profesor Morales Lomas por esta comunicación que tantas preguntas y planteamientos ha suscitado. Y nada, pasamos al siguiente. Muchas gracias.